Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de la vigilancia activa en cáncer de próstata, un tema que ha tenido bastante controversia a lo largo de los años. Eh, Sin duda, el enfoque de la vigilancia activa en el cáncer de próstata se ha modificado con el pasar de los años, de tal modo que en la primera década de este siglo, en los principios de los años 2000, más del 90% de los hombres diagnosticados con cáncer de próstata en Estados Unidos, Canadá, Europa, recibieron un tratamiento radical, ya sea prostatectomía radical o radioterapia. Hoy en día, en algunos centros, al menos la mitad de los pacientes con cáncer de próstata con bajo riesgo de progresión son manejados con vigilancia activa. Este cambio de enfoque se debió a raíz de un estudio en el 2012, principalmente un estudio llamado PLCO. Este estudio básicamente comparaba la mortalidad en los pacientes a los que se les realizaba screening, hablando de cáncer de próstata, de pulmón, colorectal y de ovario. El objetivo fue determinar si había una reducción de la mortalidad en cáncer específico en los pacientes sometidos a screening con antígeno prostático específico y con examen digital rectal. Entonces ellos en el en el apartado, pues en el grupo del cáncer de próstata, aleatorizaron a 76.685 pacientes. 38.340 fue a los que se siguió con antígeno prostático y el examen digital, y el otro simplemente eran pacientes que por alguna otra razón, no con un enfoque determinado, pues no con una planeación de seguirlos, pues simplemente por casualidad se les hacía eh, antígeno prostático específico. Entonces encontraron que aquellos pacientes a quienes se les buscaba directamente cáncer de próstata con antígeno prostático y examen digital, prácticamente se equiparaba con los casos que se diagnosticaban espontáneamente. El número de acumulados por muertes no disminuía en el grupo, o al menos no significativamente en el grupo de cáncer de próstata, que a los que se siguió con medición de antígeno prostático específico y examen digital de forma seriada y ordenada, comparado con aquellos en los que casualmente se les hacía medición de antígeno prostático. Entonces, pues básicamente la cantidad de muertes por 10.000 personas, aquí se pueden ver, obviamente era un poquito mayor en el brazo en el que se medía antígeno prostático específico, pero la significancia no era estadísticamente significativo. El problema entonces era el sobrediagnóstico y que se hacía un sobretratamiento, y que a los pacientes a los que se les hacía tratamiento, pues se tenían que exponer o quedaban con las secuelas que normalmente los tratamientos como la prostatectomía radical tiene, dícese incontinencia urinaria, disfunción eréctil, etcétera, ¿no? Entonces, la recomendación del Grupo de Trabajo de los Servicios Preventivos de Estados Unidos para el screening con PSA en el 2012 lo catalogaron como un nivel de evidencia D, es decir, un nivel que estaba pues en contra, no lo apoyaba. Ya después de algunas validaciones en el 2018, pues este tiene un nivel de recomendación C, es decir, neutral, y ya veremos ahorita en qué tipo de pacientes. Bien, tanto fue el cuestionamiento de a quién se debía hacer screening, que en el 2013 el doctor Brawley, el director médico de la Oficina de la Sociedad Americana de Cáncer, ya los involucraba con cuestiones monetarias y con cuestiones de conflicto de intereses. La solución a este problema fue identificar a los pacientes con bajo riesgo de progresión de la enfermedad y manejarlos de forma conservadora. Bien, entonces los pacientes que determinamos así como bajo riesgo de progresión son estos dos, los de bajo y los de muy bajo riesgo, que si hacemos un acercamiento de estos dos grupos, entonces los definimos como muy bajo riesgo, aquellos pacientes con T1C, en el TNM, grupo 1 de Gleason, es decir, aquellos que tienen una sumatoria de 6 o menos, un antígeno prostático específico menos de 10, y aquellos que tienen menos de 3 fragmentos positivos y menos del 50% de cáncer en cada fragmento, y una densidad de PSA menos de 15. Todos, se tienen que cumplir todas estas características para que el paciente sea catalogado como de muy bajo riesgo.
Aquellos con bajo riesgo son aquellos que tienen un T1 a T2A, grupo que pertenecen también al grupo de Gleason y que tienen menos de 10 de PSA. Según las guías de tratamiento para el cáncer de próstata de la NCCN, pues entonces a los pacientes con muy bajo riesgo, con una expectativa de vida mayor a 10 años, el enfoque inicial puede ser con vigilancia activa. Aquí está. En aquellos con un bajo riesgo también puede ser con vigilancia activa. Y bueno, en aquellos que tienen menos de 10 años de expectativa de vida, pues simplemente se pueden observar. Entonces, aquí obtenemos dos definiciones diferentes. La vigilancia activa se refiere al enfoque adoptado en hombres cuya edad y salud general los hacen candidatos para una terapia local radical si es necesario. Es decir, tienes un paciente que diagnosticas con cáncer de próstata y que además se encuentra dentro del grupo de bajo o muy bajo riesgo. Y entonces simplemente lo sigues con mediciones seriadas de antígeno prostático específico, con estudios de imagen y con examen digital rectal. Y si en algún momento presenta un dato de progresión, pues entonces en ese momento aún se le puede ofrecer una terapia local radical con fines curativos. En cambio, el manejo expectante o watchful waiting, como le denominan en los artículos, simplemente es el seguimiento mínimo para ofrecer una terapia paliativa de la enfermedad avanzada en el improbable caso de que éste se manifieste clínicamente. Entonces, las implicaciones de esto es que los pacientes en vigilancia activa deben ser seguidos a largo plazo porque de entre el 10 y el 20% de ellos sufrirán una progresión, más o menos en 10 años. Entonces, si comparamos los dos, la vigilancia activa tiene una intención curativa, el seguimiento es programado y se realiza mediante la medición seria de antígeno prostático específico, el examen digital rectal, biopsias de repetición e incluso resonancia magnética multiparamétrica. Se hacen aquellos que tienen más de 10 años de vida, de expectativa de vida, y el objetivo es minimizar la toxicidad relacionada con el tratamiento sin comprometer la supervivencia, y es en pacientes obviamente de bajo riesgo. El manejo expectante, la observación se hace en pacientes con intento de tratamiento paliativo. Este debe ser individualizado porque simplemente, como les dije, el objetivo es minimizar la toxicidad relacionada con el tratamiento, sobre todo con fines paliativos y sobre todo en aquellos pacientes con menos de 10 años de expectativa de vida. Puede aplicarse a pacientes en todos los estadios. En la historia natural del cáncer de próstata, la probabilidad de albergar cáncer de próstata microfocal es prácticamente igual a la edad del paciente. Estos datos se obtuvieron después de grandes series que evaluaron pacientes a los que se les realizó autopsia y se dieron cuenta que prácticamente, por ejemplo, un paciente con 30 años de edad tiene una probabilidad de tener cáncer de próstata microfocal de hasta el 30%. Entonces, un paciente con 80 años, pues prácticamente la probabilidad de que tenga cáncer de próstata es hasta el 80%. La proporción de albergar cáncer de próstata y muerte es de 20 a 1, es decir, aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata, de 20 pacientes que tienen cáncer, uno morirá por cáncer de próstata. De estos 20 se calcula que nada más se diagnostican 6 y una vez que se diagnostica un paciente con cáncer de próstata, pues entonces tiene el porcentaje de morir de 18%, es decir, de cada 6 pacientes que se diagnostican con cáncer de próstata, solamente uno morirá por complicaciones del cáncer de próstata. Entonces, el cáncer de próstata en su historia natural, pues sabemos que puede seguir dos caminos, un curso indolente o un curso agresivo e invasor. Esto estará determinado por la cantidad de alteraciones cromosómicas, de alteraciones moleculares y del fenotipo que tenga este cáncer de próstata, que obviamente va desde el epitelio normal hasta aquellos cánceres que ya son resistentes a la castración. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto fue tema que ya se vio y así es como se determina si seguirá cualquiera de estos dos caminos. El predictor más poderoso de la agresividad de la enfermedad de cáncer de próstata es la agrupación de los grados de Gleason. A pesar de que no es el único indicador predictor que nos permite calcular la progresión del cáncer, pues sí es el que es mayor predictor, pues, en relación a la agresividad, los grados de Gleason. Entonces, sabemos que de la publicación original del cáncer de Gleason en el 2005 se hizo una reagrupación de los grupos y el patrón que
denominábamos, que antes se clasificaba en el patrón número 3, entonces ahora ya se mete en el patrón número 4, este patrón cribiforme que le denominaban. Entonces esta nueva reclasificación en el 2005 hizo o recomienda que pues prácticamente no se diagnostiquen pacientes con patrón 1 y 2 porque prácticamente tienen el mismo seguimiento, la misma evolución que los pacientes con patrón 3. Bien, en cuanto a los patrones terciarios, también la modificación que hubo en el 2005 fue que antes se pretendía hacer, la puntuación de Gleason se calculaba en base a los dos patrones más comunes, otorgándole el primer número al patrón más común y el segundo número al patrón secundariamente más común. En caso de que haya un patrón terciario, si este tiene un patrón más agresivo, pues entonces deberá tomar ese en lugar del secundario y catalogarlo así. De tal manera que se pudieron reclasificar algunos patrones de Gleason y bueno, ahora en base a eso se clasificaron como grupos de grado de cáncer de próstata del 1 al 5, en el que el 1 equivale a una puntuación de 6, el 2 a una de 7, cuando la sumatoria es 3 más 4, al 3, 4 más 3, cuando la puntuación es de 7, y al grupo 4 la puntuación de 8 y el grupo 5 cuando son las sumatorias de 9 o 10. Esto se equivale con un porcentaje de falla bioquímica, entre que el grupo número 1 va del 5% y el grupo número 5 hasta el 76%. Entonces, como les digo, este es el predictor más importante de agresividad del cáncer de próstata y por lo tanto es súper importante mantenerlo en cuenta. Bien, en cuanto a la genética molecular del patrón 3 contra los patrones 4 y 5 y que hacen, digamos, sientan la base para la vigilancia activa del cáncer de próstata, pues podemos observar que prácticamente pareciera que fueran dos enfermedades completamente distintas cuando tiene un Gleason 3 y cuando tiene un Gleason de 4 o 5. Entonces podemos dividirlo aquí y podemos observar que las alteraciones y la presencia o no, por ejemplo, de factores de crecimiento, pues son completamente diferentes. En tal caso que el patrón Gleason 3, pues no se asocia con estos patrones de crecimiento, ni con el gen, ni con alguna sobreexpresión de genes, como el HER2/neu, o como aquellos con el BCL2, que es para la resistencia a la apoptosis. En cambio, cuando el patrón tiene Gleason 4 o 5, tienen una sobreexpresión de estos factores de crecimiento, que estos equivalen a estas características del cáncer, que ya sabemos que para que el cáncer se pueda denominar así, pues tiene algunas características biológicas. Esa señalización para la proliferación celular, la invasión local y a distancia, la angiogénesis, que evadan a los genes supresores de tumores, la resistencia a la muerte celular y el potencial replicativo ilimitado. Entonces, todas estas características son lo que le da esas características que acabo de mencionar al patrón Gleason 4 y por eso es que se cataloga como una enfermedad más agresiva. Bien, después se publicó este artículo en 2012 haciendo referencia a cuál era el potencial de metastasizar del Gleason 6 o menor. Entonces, la población estudiada fue de 14.123 reportes, y todos estos tenían un Gleason 6 o menor, y se encontró que estos 14.123 casos, nada más 22 tenían metástasis a ganglios. Posteriormente se hizo una reevaluación de estos 22 laminillas y fueron reclasificados 19 casos a Gleason 7 o mayor. Entonces, aquí está la tabla y podemos observar que pues, este Gleason, que originalmente era 6, con esta nueva clasificación de la ISU que ya les comentaba, entonces se reclasificaron a 7 o mayor, teniendo así entonces que prácticamente eh, pues no hubo ningún caso de todos los que tenían Gleason 6 o menor con metástasis a ganglios. Otro estudio que la mortalidad a 20 años fue apenas del 0.2%. Entonces, esto habla de que podemos concluir que es razonable concluir que el potencial metastásico del cáncer con patrón 3 es para fines prácticos de 0. Y ese es el origen de que a los pacientes con el grado 1, que son Gleason 6, entonces pues los mantengamos en vigilancia activa.
Bien, hay tres grandes estudios que compararon el resultado del manejo expectante contra la prostatectomía radical. Y aquí es importante aclarar que fue manejo expectante, no vigilancia activa, porque que hicieron ahí lo que realmente hicieron fue evaluar las diferencias entre no hacerle nada y darle, en este caso, prostatectomía radical. El último estudio, además, compara también la radioterapia. El primero de ellos es un estudio que se publicó en el 2017. En él se aleatorizaron 695 pacientes, haciendo dos grupos prácticamente iguales, uno de 347 pacientes, el otro de 348, en el que compararon por 10 años, o sea, las prostatectomías se hicieron a lo largo de 10 años y después lo siguieron hasta el 2017. Entonces, en estos pacientes, prácticamente en la tabla esta de los datos demográficos podemos encontrar que aquí en donde está total de pacientes, pues son bastante bien equiparables y que tienen diferencias, sobre todo a partir de cuando, esta es la tabla de las características clínicas, que tienen diferencias hasta más adelante. Bueno, primero de ellos, aquí se debe de tomar en cuenta de que la mayor parte de los pacientes estaban en estadio T2. Eso quiere decir que estos pacientes estaban por lo menos en un grado intermedio o mayor. Esto después se apoya con el hecho de que la mayoría de ellos tenían un PSA de más de 10. Entonces, ya es un grupo del que nosotros ahora consideraríamos no darle vigilancia activa como opción de tratamiento. Eh, Eso quiere decir que podríamos esperar que en los resultados entonces le vaya peor al grupo de la vigilancia activa, nada más porque se trataba de del grupo o que la mayor parte del grupo tenía un riesgo intermedio alto de progresión. Entonces aquí están las tablas. La primera es la incidencia de causas de muerte y aquí podemos observar que el color más azul, que es el de cáncer prostático, pues evidentemente que es mayor en el grado de la observación contra la prostatectomía radical. Sin embargo, se hace más evidente en los pacientes menores de 65 años y a partir de los 65 años pasa algo bastante curioso, que los grupos casi se igualan. Entonces, los pacientes se beneficiaban más de la prostatectomía antes de los 65 años. Bien, aquí está pues básicamente lo que ya les comenté, las causas de muerte por cáncer global en todos los pacientes y que es más evidente en los pacientes menores de 65 años, aquí comparado 22 contra 37. Obviamente también es esperado que hubiera más riesgo de metástasis en los pacientes que solamente se siguieron. Aquí está, es exactamente lo que ya les comentaba. Este es el riesgo de la progresión a metástasis y entonces fue mayor en el grupo que solamente se observó en relación contra el grupo que se hizo prostatectomía. Pero les digo, es más evidente la diferencia antes de los 65 años que después de los 65 años. Bien, entonces, como ya les mencioné al principio de este estudio, pues lo esperado era que tuvieran un Gleason de 7 o más. Y esa es la razón por la que a estos pacientes, esto apoya a que el grupo de riesgo intermedio alto, pues si nada más lo vigilas, les va a ir peor. Bien. Entonces la mediana AP fue 13, por lo tanto fue un corte de riesgo intermedio alto. La cirugía resultó una mejora significativa en la supervivencia general y el beneficio fue mayor en los hombres menores de 65 años. El beneficio de la cirugía se limitó a la población de Gleason 3 o superior, es decir, a los pacientes con un riesgo intermedio alto, y no hubo beneficio en los pacientes que tuvieron un riesgo menos. Ok. El segundo estudio que comparó el seguimiento de los pacientes que le hicieron prostatectomía contra los que los observaron, pues este es un estudio que evaluó a 731 pacientes. Este se hizo en Estados Unidos y se siguieron a
731 pacientes entre 1994 y el 2002. O sea, entre ese tiempo se hizo las prostatectomías y después se siguieron hasta el 2014. Entonces, los resultados de este estudio, que es más ad hoc con lo que ya es propiamente el tema, es porque ya lo titularon como en cáncer de próstata temprano, o sea, haciendo referencia a estadios iniciales. Entonces, en este estudio, aquí se observa cómo la muerte por cáncer de próstata y los pacientes que le hacían la prostatectomía radical, pues prácticamente era igual. Bien, entonces, en estos pacientes, aquí esta es la tabla de incidencia acumulada de muertes por cualquier causa. Entonces, aquí podemos ver que la mayor parte de los pacientes tenían un PSA de menos de 10. El promedio de estos pacientes fue de 7. Con un PSA de 7, pues cae dentro del grupo si nada más fuera por PSA, pues de riesgo bajo. Bien, entonces aquí también podemos ver el riesgo, justamente lo que les decía. La mayor parte fueron de riesgo bajo, 82 y 83. Ok. En relación a las causas de muerte, bueno, pues aparentemente aquí pareciese que en general, pues básicamente se equiparaban de 9 a 15 y de 18 a 27, pero los resultados no eran estadísticamente significativos. Entonces, sí, o sea, sí hubo más muertes en el grupo que solamente se observó, pero les digo, no, pues no fue estadísticamente significativo. Bien, entonces en este estudio, en esta gráfico, donde podemos observar eh, que los brazos del promedio pues prácticamente se extienden hacia los dos lados y que en realidad el riesgo relativo, aquí está, pues cae, o sea, cae bien poquito dentro del grupo de prostatectomía radical como mejor. Entonces, les digo, a pesar de que cae dentro del lado de la prostatectomía radical, pues los resultados no son estadísticamente significativos y por lo tanto no se puede establecer una relación como tal. Bien, entonces la mediana fue de PSA fue 7.8 y la mayoría fueron diagnosticados con pruebas de PSA. Hubo poca diferencia en mortalidad por cáncer de próstata entre los dos brazos y la muestra de diferencia que se observó fue principalmente en el riesgo de grupo intermedio. La mortalidad por cáncer de próstata ocurrió en solo 2.7% del grupo de observación de bajo riesgo, frente al 11% y 17% de los grupos de riesgo intermedio y alto, respectivamente. Esto obviamente apoya a todo lo que les comenté de que pues el riesgo de progresión de un Gleason 6 o de un paciente con el grado, el grupo 1 de Gleason, pues es bajo. Ok, y el último, ese fue un estudio que fue muy esperado porque compararon pues 10 años de resultados y compararon pacientes que solamente monitorizaron, que sometieron a prostatectomía radical o que sometieron a radioterapia. Es decir, este fue un estudio de 3 brazos, no solo de 2 como los previos. Bien, entonces aquí se eligieron 1,643 pacientes y prácticamente los grupos eran bien iguales, 545, 553 y 545 respectivamente. Bueno, de todos ellos, aquí está, este es el esquema de Kaplan y Meyer, en el que a estos sí ya se les hizo una vigilancia activa, ya no solamente se les observó. Esa es la razón por la que aquí están los pacientes que fueron sometidos a una intervención radical. Y pues bueno, después de monitorizar a los pacientes en vigilancia activa, algunos de ellos cayeron ya en la necesidad de una intervención y por eso es que pintan esta raya acá abajo, pero independientemente pues fue menos la mitad de los otros grupos. ¿Puedes regresar esa imagen? Sí, doctor. Esa rayita roja que estás poniendo, justamente, afortunadamente para todos, está más o menos a lo que corresponde el 50%, lo cual está bien puesta. Acá en el lado izquierdo viene pacientes que necesitaron una intervención, ¿no? Sí. Y eso está bien porque así se debe de trazar una raya a la mitad, al 50%.
Pero fíjate, necesitaron una intervención hasta que habían pasado más de 8 años. Sí. Y entonces lo que estábamos comentando acá en sala, en la oficina, perdón, con el doctor Herrera, que el problema en esto es que en México no creo que todo el mundo estemos capacitados para entender que le vamos a dar seguimiento por varios años con monitorización del antígeno prostático, incluso hasta con biopsia, y que no le vamos a hacer nada hasta que no tengamos una evidencia de que su cáncer progrese o aumente. Y eso nos puede llevar, en promedio en este estudio, hasta 8 años. Entonces el paciente te va a decir, ay, doctor, ¿por qué no le habrá nada por cáncer? Ese es un problema en México. Ok, No se pueden hacer este tipo de estudios. O no es para todos los pacientes, es para pacientes muy seleccionados. de acuerdo, doctor. Eso está muy bien. Sigue. Bien. Entonces, aquí esta es la mortalidad cáncer específica y podemos observar que el número de, para empezar, que de los 1.500 pacientes que se evaluaron, nada más hubo 17 fallecimientos. Entonces, esto es importante porque eso quiere decir que esto nos apoya todo lo que ya hemos dicho. Y estos se dividieron pues prácticamente de manera similar entre los grupos. Bien, a 10 años la supervivencia fue del 98, al menos del 98.8%. Y las muertes por cáncer de próstata por 1.000 personas fue apenas casi de 1. La progresión, evidentemente, como es esperado, fue mayor en el grupo que solamente los monitorizamos. Pero bueno, fue 22 casos contra 8 y 9. Es el doble, es esperado. Si no estamos haciendo nada, pues va a progresar. Igual, y también la tasa de metástasis. Bien, lo más importante aquí es que a 10 años de seguimiento, les digo, casi las 3 brazos tuvieron el 100% de supervivencia casi. Bien, la tasa libre de progresión, pues evidentemente fue menor en los grupos que sí se les hizo una intervención. Este fue un ensayo aleatorio que comparó la monitorización activa, la prostatectomía radical y la bioterapia. El resultado final primario fue la mortalidad por cáncer de próstata a los 10 años. Hubo 17 muertes. Hubo 17 muertes nada más de cáncer de próstata en general y no hubo diferencias entre los 3 grupos en mortalidad específica por enfermedad o supervivencia general. El grupo de monitoreo activo tuvo más metástasis, 6.3 eventos por cada 1.000 personas contra 2 y 3 de los otros 2 grupos. Bien, ahora bien, esto fue cuando compararon la prostatectomía contra la vigilancia o contra la radioterapia. Cuando hicieron cortes de nada más de puro seguimiento de estos pacientes, pues hubo varios grupos, entre ellos el de Toronto, que es como el primero, si el hospital de Johns Hopkins. Entonces, cuando lo siguieron a 8 años, por ejemplo, en el grupo de Toronto, la tasa libre de tratamiento fue el 70%. Bien, y les digo, pues esto se equipara más o menos con lo que ya les comenté hace un momento. Ok, entonces, este es el resumen de las guías que hay disponibles para vigilancia activa. Hay varios grupos, entre ellos la Asociación Americana. Entre ellos, pues todos dicen lo mismo, que a los pacientes hay que hacerles PSA cada 3 a 6 meses, hacerles tacto rectal cada año y que hay que hacerles la primera biopsia entre los 6 y 12 meses y si esta no tiene ninguna alteración, entonces ya a los 3 o a los 5 años. Ok, como nosotros usamos o nos guiamos también por las guías del NCCN, pues entonces ellos también dicen lo mismo, dice que los pacientes hay que hacerles básicamente la misma intervención, ya se los comentaba, medirles primero el PSA cada 6 meses hasta que haya otra indicación, el tacto al menos o no menos cada 12 meses. Y en algunos casos se menciona aquí que podemos usar la resonancia magnética, pero ahorita les comento la indicación. Ok. Entonces, resumiendo, a los pacientes
Les vamos a hacer PSA en serie, generalmente cada 6 meses, el examen rectal digital anual y la resonancia magnética multiparamétrica. Cuando el paciente tiene elevación del antígeno prostático específico con la biopsia negativa, entonces eso puede ser una indicación de hacerles resonancia magnética multiparamétrica. El hallazgo de un puntaje Gleason 7 superior debería, en la mayoría de los casos, hacer una intervención inmediata, ya sea darle radioterapia o hacerles prostatectomía radical. Ok. Entonces, la resonancia magnética multiparamétrica que incorpora imágenes ponderadas por difusión es una prueba sensible y específica para el cáncer de próstata de grado superior. Esto es debido a que la difusión de agua a través de los tejidos se correlaciona inversamente con el puntaje de Gleason. Es decir, sabemos que el fundamento físico de la resonancia magnética es que se hacen vibrar los átomos de hidrógeno que están en el agua, en el contenido del agua, por eso es que es mejor para los tejidos blandos, a través de un imán que está rodeando al paciente. Y entonces el tiempo que regresa después de que se quedan vibrando, el tiempo que vuelven a la normalidad, eso se convierte en las imágenes, que es lo que potencian en T1, en T2 y demás. Y entonces quiere decir que los tejidos con mayor agua pues tienen una mejor resolución. Ahora bien, en los pacientes que tienen entre más progresión en la escala de Gleason, pues tienen una arquitectura menos adecuada para que el agua penetre. Entonces, como no tienen una fácil difusión porque ya está todo desorganizado, esa es la razón por la que entonces se pintará, digamos, la parte que está normal, sana de la próstata, y la parte que no tiene una difusión adecuada, pues entonces tendrá un marcaje. Les digo, generalmente leí que está indicada en los pacientes que aparentemente tienen progresión del PSA, pero que no tienen una imagen, más bien que tienen una biopsia negativa. Entonces lo que puede hacer con esto, pues es identificar el sitio donde se tiene que hacer la nueva biopsia y con esto, pues tener una mayor tasa de éxito al ponerle el ultrasonido. Bien, ahora bien, estos son los aspectos psicológicos que ya comentaban hace un momento. No hay evidencia de que los efectos psicológicos adversos sean significativos en los hombres con vigilancia activa, pero sí afectan la adherencia al seguimiento. Y se calcula que en Estados Unidos, entre el 10 y el 15% de los hombres elige un tratamiento sin una indicación predefinida, simplemente porque tiene miedo, pues porque tiene cáncer. Se requiere una intervención multidisciplinaria, sobre todo en los pacientes con ansiedad crónica y aislamiento social, pues para lograr esta adherencia. Otras intervenciones que se deben de hacer, bueno, pues esto es, básicamente son medidas generales, les digo, esto es en relación a que ya sabemos que hay muchos factores de riesgo que pueden establecer la progresión del cáncer. Y leí algo interesante, por ejemplo, que un aumento del IMC de 5, es decir, pasar, por ejemplo, de 25 a 30, aumenta 20% la mortalidad en los pacientes con cáncer de próstata ya diagnosticado. Entonces, pues bueno, hay que recomendar esto de las medidas generales. Y bueno, pues como conclusión, ya nada más me queda decir que lo importante es tener siempre en cuenta el grupo de riesgo de los pacientes. Los pacientes que se beneficiarán son aquellos que son candidatos, en primer lugar, a que les hagamos screening y en segundo lugar, los que son de riesgo bajo o muy bajo. Ellos son los que se benefician de esta vigilancia activa porque los efectos secundarios, pues, sobre todo, por ejemplo, en la prostatectomía radical, pues la disfunción eréctil, el sangrado, las complicaciones postoperatorias, pues entonces pueden tener en ese momento una repercusión mayor que simplemente vigilarla. Pues esa es mi conclusión, esta es mi presentación. No sé si alguien tiene algún comentario. Pues yo creo que la vigilancia activa sigue teniendo un papel importante en el manejo de los pacientes que tienen un cáncer indolente. Sin embargo, ya les dije que es difícil. Una cosa es la teoría y una cosa es la implementación. Cuando tú desarrollas un trabajo de este tipo, tienes que tener una cosa que se llama plan de implementación, que es saber
cómo vas a aplicar lo que tú quieres hacer o lo que ya descubriste que la vigilancia activa tiene una efectividad para evitar cirugías hasta 8 años en los pacientes. Sí, pero si no puedes implementarlo, no te sirve de nada ese conocimiento. Eso es un problema. Esa sería una cosa. Dos, hace todavía unos 8 años, tal vez un poquito más, estaba, no quiero decir de moda, pero sí fue como este Instituto Karolinska de Suecia, sacando sus estudios de las prostatectomías radicales de salvamento o en etapas avanzadas de la enfermedad, donde ya habían tenido, por ejemplo, radioterapia y se les daba una prostatectomía radical después de esto. No solamente eran pacientes que evidentemente iban a quedar con incontinencia urinaria, sino se veía que la sobrevida después de eso no era tan alta comparado con no hacer nada y además tenían problemas que sí afectan a la calidad de vida. Entonces, ni uno ni otro, no irse a los extremos. Yo creo que eso es algo fundamental. Y, ¿qué más? Yo personalmente creo que la prostatectomía radical es un procedimiento que debe de estar muy bien dirigido a cierto número de pacientes o por edad y por grupos de riesgo, porque eso es importante para que posterior al procedimiento el paciente no solamente quede satisfecho, que eso es importante, pero que además oncológicamente esté bien, porque a mí de nada me sirve que esté satisfecho y progrese a los 3 meses, como muchos que ponemos, ¿no? La cirugía exitosa y la fregada y maravilloso, todo está muy bien, paciente continente, sí, pero a los 3 años recurrió el cáncer, entonces la correcta selección es parte de esto. No sé qué opinan ahí los demás. Rivera, así como lo hacen ustedes. Pues generalmente el problema siento que siempre es convencer al paciente. O sea, ya que saben que tienen cáncer, es como muy difícil para ellos el no hacer nada ante ese problema. Y pues sí, obviamente la vigilancia activa es una opción viable por lo que hemos visto en teoría, pero también es muy incómodo, sobre todo por lo traumatizante que a veces llega a ser. Por ejemplo, en la raza, la biopsia transrectal, muchas personas prefieren someterse a la cirugía que repetir nuevamente la biopsia. El tiempo de las citas y todo eso se vuelve más complejo. Digo, la monitorización por imagen o por antígeno prostático no es tan difícil, pero en nuestro medio, por lo menos en la raza, va a ser muy complicado, sobre todo por la cantidad de pacientes y por el tipo de citas. Entonces, digo, no sé si en privado sea más fácil manejar un paciente como con vigilancia activa, pero creo que en nuestro medio, por lo menos en el IMSS, está prácticamente imposible. Es que realmente lo que se necesita es el tipo de paciente. Si es un paciente que vas a escuchar clasistas, si ustedes quieren, ahora sí como ustedes dicen, los jóvenes, no es que se lo esté diciendo en mala onda, pero si el paciente no tiene suficiente educación para entender que no le va a pasar nada con el cáncer, y tú aunque se lo expliques, sí tiene un impacto. Entonces, sí, no es lo mismo que se lo estés contando a un, yo qué sé, ¿no? Arquitecto que tiene posgrado y entendió todo perfecto la explicación que tú le diste con videos y todo, a que le des la misma explicación pues a un obrero, un trabajador que a lo mejor no alcanza a entender y él nomás dice cáncer, muerto, me va a morir. No me va a hacer nada, te demando. Hasta te demandan, ¿no? Pues está canijo, ¿no? ¿Sí me explico? Ya que tocaste el tema de lo de las biopsias, yo creo que algo que es importante va a ser tratar de optimizar los métodos de anestesia, ¿eh? Aprovechemos esta pausa que no estamos haciendo para que optimicemos los métodos de anestesia para nuestros enfermos. Sí, bloqueos hay que pedir una dotación de las agujas. No, sí se puede. Mira, bueno, después platicamos técnicamente de eso. ¿Alguien más? Elías, ¿tú alguna participación, amigo? No, muy buena clase, Jiménez. Y sí, justo eso es lo que... Déjame cancelar el audio acá. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor.
Que justo ese es un punto importante, ¿no? En cuanto al nivel cultural que nos enfrentamos en nuestro país, uno, el hecho de que un paciente entienda lo que sería la vigilancia activa y comprenda que no va a progresar su cáncer y se le puede seguir durante muchos años, no, como que no lo comprenden. Y dos, también el perder a un paciente en tu consulta, ¿no? O sea, si no les haces nada, al final de cuentas, ellos dicen, no, pues este doctor no me está haciendo nada, seguramente no es bueno y prefieren irse con alguien más. Y tres, la cuestión económica de estar repitiendo antígeno, repetir biopsia, ¿no? Y estar pagando una consulta. Esto me refiero a la cuestión, pues yo creo que privada, ¿no? Tampoco no, como que no, para ellos no es algo que sea útil, ¿no? O no lo ven de esa manera. Bueno, si no hay nadie más que nos quiera aportar algún dato para esta clase, creo que agradecemos su presencia, jóvenes. ¿Qué hay para mañana? ¿Artículos? Sí, ¿no? Es viernes, ¿no? No, mañana no son artículos, Doc. Mañana es lo de la clase de Novejigas a cargo de Chavero. Ah, muy bien.